fondo y no tienen ubicación, pueden venir aquí adelante. Entonces ahora los chicos van a pasar a sus actividades en la escuela dominical. Muy bien. Hasta el lugar de Juan Pablo le sacamos hoy, aquí adelante. Démosle un fuerte aplauso a los chicos. Y ahora queda mucho lugar aquí delante. Vengan todos los que no están bien sentados a ocupar estos espacios, salvo las mamás que tienen bebé. El resto venga aquí delante, acá hay mucho lugar. En el día de mañana va a estar siendo operado el pastor Carlos Ruiz. Es una persona muy querida por nosotros. Estuvo el domingo pasado aquí, pero no me hizo saber que estaba. Si no hubiéramos dedicado un tiempo a orar por él. Pastoreó en una época una iglesia en Comodoro Rivadavia, después estuvo aquí en la iglesia hermana de Devoto y ahora está pastoreando las iglesias galesas en Gaiman. Pero ya desde que estaba en Comodoro Rivadavia ya tenía una debilidad en el corazón, así que se ha hecho todos los análisis y mañana va a ser operado a las 7 de la mañana. La operación será del corazón. Va a haber un grupo de hermanos, amigos de él, que van a estar ayunando y orando y están invitando a todos los que quieran sumarse a esa oración por la operación mañana de 7 en adelante. Vamos a orar para que el Señor bendiga a los médicos y nuestro hermano pronto pueda estar 100% capacitado para seguir haciendo la obra que Dios le ha puesto en sus manos. También, hermanos, quería pedirles que sigamos orando por nuestra hermana Marta Bertuzzi. Marta es la esposa del pastor Federico Bertuzzi. Es un matrimonio que nosotros apoyamos como misioneros, pero Federico fue el hombre que Dios utilizó para generar esta corriente de misiones a partir de la década del 80. Marta inesperadamente descubrió, por lo que le decían los médicos, que tiene una enfermedad muy fuerte, muy difícil. Ya se está haciendo quimioterapia en Santa Fe, pero hay cientos de iglesias en todo el país y en el mundo que están orando por ella. ¿Cuánto más vamos a orar nosotros por esta persona que, aparte de ser una amiga personal, es una sierva de Dios? Y sabemos que hay muchas cargas, muchas necesidades, y en este lugar debe haber también. Así que vamos a tomarnos un tiempo para orar. Vamos a orar por cada una de las necesidades que tenemos aquí. Yo voy a orar públicamente, pero si usted tiene una necesidad, cuando inclinemos nuestro rostro y se quiere poner de pie como una expresión de oración, como una manera de mostrar que necesita que Dios intervenga, toque su vida, póngase de pie, no tenga vergüenza. Es para compartir los momentos de dificultad. Dice el texto de la Biblia que tenemos que llorar con el que llora y reírnos con el que ríe. Y esto es lo que hacemos en este momento. Es un momento muy sublime en donde podemos expresar: Señor, necesito que tú toques mi vida. Así que inclinemos nuestro rostro. Si usted quiere ponerse de pie en este momento, hágalo.
Padre, aquí estamos, tus hijos, y particularmente, Señor, aquí están estos hermanos puestos de pie, diciendo que te necesitan en esta hora. Algunos porque están pasando momentos de enfermedad, otros porque tienen parientes, amados, enfermos, otros porque están necesitando, Señor, trabajo, o quizá estén pasando por pruebas en el matrimonio, tantas cosas, Señor. Nosotros no la conocemos, pero tú conoces cada caso, cada detalle, cada necesidad. Y te pedimos, Señor, por estos hermanos que están de pie, que tú, Señor, intervengas en la vida de ellos de una manera sobrenatural. Señor, creemos que vos podés hacer milagros, que los hacés en esta hora, y te pedimos que lo hagas en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos hermanos. Y oramos por Carlos, nuestro amigo y consiervo, por esta operación que va a tener mañana. Y también oramos por Marta, que tú le estés sosteniendo en medio de la prueba. Señor, ¿a quién podemos recurrir sino a ti? Y venimos a vos, Señor, con confianza y con fe, sabiendo que vas a hacer un milagro en la vida de estos hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Salude, abrace a quien se puso de pie al lado suyo, dígale, el Señor está con vos, voy a orar por vos, este es el momento. En el boletín tenemos algún tipo de información. El próximo viernes va a haber un asado de hombres. Cuando salga a la puerta, mire la cara de los hombres con hambre, con cara de hambre, acérquese a ellos. Ahí vamos a estar comiendo, hay que traerse lo que uno quiere comer. Yo nunca traigo nada, pero siempre me convidan. Pero hay un anuncio que no quiero saltar, y es que página 3, el próximo domingo, 15 de junio, la reunión de celebración será a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Es decir, todos los que hacemos de la siesta un acto sacrosanto, vamos a saltarla para venir y estar temprano a las 5 de la tarde. Quiero anunciarles con mucha alegría que vamos a tener el placer de disfrutar del sermón del pastor de jóvenes de la iglesia. Me dijo que tiene un sermón de 1 hora y media, pero creo que no lo va a dar el próximo domingo. Así que hay dos posibilidades, no tres, dos. La primera es que usted, si está muy nervioso por lo que va a suceder a las 7 de la tarde, venga a la mañana. La mañana es más distendido, más suave, más tranquilo, y pasamos el momento sin apuro. La otra opción es que venga a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y en este caso tenemos que ser puntuales, no como hoy o como cada domingo que empezamos 15 minutos tarde. Venga a las 5 de la tarde y a las 6:30 vamos a terminar la reunión. Yo no sé por qué insistió tanto Diego de que cambiemos el culto a esa hora, o creo que sí sé. De todas maneras, hay hermanos que les gusta estar acá el domingo a las 7 de la tarde y se van a quedar. Así que Gustavo Pichirilli es el encargado de mantener el orden en este lugar de las 7 de la tarde en adelante. No sé que van a ver algún video de Marcos Witt acá.
No se olviden de eso. La construcción sigue la demolición sigue avanzando. Damos gracias a Dios. En cualquier momento ya vamos a poder ir a ver el espacio vacío que estamos tratando de hacer para luego seguir con la construcción. Así que estemos orando, hermanos, y pidiendo bendición a Dios y ofrendando para que podamos, una vez que empecemos la construcción del edificio, tener un ritmo fuerte para que en marzo ya tengamos las aulas necesarias para que la escuela secundaria pueda funcionar. Bueno, yo el domingo pasado les dije que hoy era el cumpleaños de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. Alguno me preguntó cuántos años cumple la iglesia. Ahora le voy a decir cuántos años cumple la iglesia. Si alguien nos pregunta cuáles son las celebraciones más importantes en la vida de los cristianos, posiblemente lo primero que digamos es, bueno, la celebración de Semana Santa, porque es allí cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Los estudiosos dicen que el domingo de resurrección sucedió el 5 de abril del año 33. El año 33 es el año que la mayoría de los estudiosos coinciden con que es el año donde el Señor Jesús murió, por varias razones, no voy a explicarlas ahora. Hay libros enteros discutiendo esto de las fechas. Pero luego viene la segunda fiesta, y la segunda fiesta que diríamos después de Semana Santa, ¿cuál es? Navidad. Y esto sucedió, la Navidad sucedió en el mes de octubre de posiblemente el año 6 o el año 5 antes de Cristo. Es muy interesante, ¿no? Se supone que el Señor Jesús nació en el año 0 y que de allí se comenzó a contar la historia. Bueno, lo cierto es que no es así. Encontraron un error y tuvieron que llevar el nacimiento del Señor Jesucristo para el año 6 o 5 antes de Cristo. Así que cuando el Señor Jesús murió, es muy posible que el Señor tenía o 38 o 39 años, no 33 como se dice habitualmente. Pero el tercer día más importante para los cristianos, la tercera celebración más importante para los cristianos es hoy. Porque hoy se celebra en todo el mundo el día de Pentecostés. Y es el día en que nació la iglesia. Así, ¿cuántos años tiene la iglesia? 2014 menos 33, 1981 años. No hemos traído la torta porque las velitas nos hubieran costado mucho dinero. Pero hoy es el aniversario de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia que se celebra en Pentecostés. Y hoy es el domingo de Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 50 días. Después de la Pascua había una otra fiesta de los judíos que se celebraba en Pentecostés. Y se le daba ese nombre porque en griego significa 50 días. ¿Qué pasó ese día de importante? Nació la iglesia. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque la iglesia es la única institución que conocemos que va a durar por la eternidad. Todas las demás instituciones van a desaparecer, pero la iglesia va a seguir estando en la eternidad allí en el cielo, como la familia de Dios. Pero no estoy hablando de la iglesia de la Puerta Abierta, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Porque las iglesias locales, como la nuestra, tienen un nacimiento, un momento de esplendor y muchas veces mueren. Quienes hayan viajado por Europa seguramente los han llevado ¿a dónde? A las catedrales. ¿Qué son las catedrales hoy en Europa? En general, museos, lugares para hacer turismo.
Si hay gente reunida adorando a Dios, seguro que son turistas. En Inglaterra, los templos se han convertido en restaurantes y pubs. Los restaurantes tienen en la puerta de los templos, por ejemplo, arroz a la María Magdalena, carne al apóstol Pablo, pescado al apóstol Pedro. Es decir, usted pasa por esos lugares, ve esos edificios que no lo pueden cambiar, destruir, y dice, acá un día hubo una iglesia, acá un grupo de personas que adoraban a Dios se juntaron en algún momento e hicieron semejante inversión de por años construir este hermoso edificio, y hoy son un museo, porque muchas iglesias decaen. Entonces la gran pregunta cuando uno está visitando esos lugares es, ¿qué mantiene a una iglesia viva? ¿Qué mantiene a una iglesia creciente? Y no hay ninguna duda que es la bendición de Dios. Así que el mensaje en esta noche es la iglesia que Dios bendice. Porque cuando Dios bendice una iglesia, esta iglesia tiene vida y continúa integrando personas a la familia de Dios, ayudando a la comunidad, cambiando la vida de muchos que han caído en las adicciones, salvando los matrimonios. Y yo pienso mucho en esto porque no me gustaría ser parte de una iglesia que se muere. ¿A usted le gustaría? Dios nos ha bendecido, hermanos, de una manera que nosotros no merecemos como iglesia. Mi temor es que algún día perdamos esa bendición. No hace falta ir a Europa para descubrir iglesias, comunidades que tuvieron esplendor y luego se fueron muriendo y secando. ¿Y saben qué pasa? Que ser miembro de una iglesia bendecida necesariamente nos convierte en personas y en familias bendecidas. Así que la pregunta es cómo continuar recibiendo las bendiciones de Dios. Y la respuesta es muy simple. Debemos continuar haciendo las cosas que Dios le encomendó hacer a la iglesia. Así que quiero en este cumpleaños de la iglesia, en este domingo de Pentecostés, mirar las cosas que Dios le encomendó a la iglesia, mirando a ese momento, a ese día en particular, cuando la iglesia de Jesucristo nació. Todos nosotros, no sé nada de biología, no sé si vino una hermana que es patóloga, pero todos tenemos desde el momento de la concepción un ADN. Y ese ADN tiene toda la información necesaria para el funcionamiento de toda nuestra vida. Y de la misma manera, todo lo que necesitamos saber para que Dios nos bendiga está en ese ADN de la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Y lo que sucedió ese día lo encontramos en el libro de Hechos, que es el libro que cuenta la historia de la primera iglesia, en el capítulo 2. Y vamos a encontrar 8 cosas que Dios dice que tenemos que hacer si queremos seguir recibiendo la bendición de Dios como iglesia. Son 8 cosas que también tenés que hacer si querés recibir la bendición de Dios sobre tu familia. Y son 8 cosas que tenés que hacer si querés recibir la bendición de Dios sobre tu propia vida. Número 1, debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestras vidas. La presencia del poder de Dios es lo que hace diferente a la iglesia de cualquier otra organización o grupo. Y el poder de Dios tiene un nombre y se llama el Espíritu Santo. Ni Ford, ni Apple, ni ninguna otra organización tiene al Espíritu Santo. Solo la iglesia tiene el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es el que nos da poder para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado, y es llenar el cielo con personas salvadas, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, a los que les tenemos que hablar del Señor. Y nos falta muchas veces para hacer eso poder. Y hay muchas iglesias que por no pedirle al Señor el poder y la presencia del Espíritu Santo, hacen todo lo que pueden hacer en sus fuerzas. Y hermanos, en nuestras fuerzas podemos armar una gran organización. Lo que no podemos es en nuestras fuerzas cambiarle la vida a nadie, porque solo el poder de Dios puede cambiar la vida a una persona. Y necesitamos ese poder para vivir cada día, para poder cambiar las cosas que humanamente no podemos cambiar. Y la gran pregunta es cómo poder tener ese poder. Y no hace falta ser un erudito ni un teólogo para, leyendo la Biblia, descubrir que ese poder se consigue pidiéndoselo a Dios. Sin orar, pidiéndoselo, nunca vamos a tener ese poder. Dios lo piensa así. El poder viene cuando estamos conectados con Dios y nosotros le decimos: Señor, no podemos, no sabemos. Llenanos de tu presencia, llenanos de tu espíritu. Miremos el contexto de esta historia. Jesús murió en la cruz y resucitó y caminó con los discípulos de esa época durante 40 días. Y al final les dice: no hagan nada, esperen hasta que les envíe el Espíritu Santo. Voy a ir, esperen y oren para que venga el Espíritu Santo. Me voy a ir al cielo, no hagan nada. Y es en ese momento cuando nace la iglesia. Por eso hoy es el cumpleaños de la iglesia. Eran unos 120 que estaban reunidos en una casa, en un salón, no se sabe bien dónde. Cualquier lugar que usted vaya y visite hoy en Jerusalén no es el primitivo. Los primitivos generalmente están 20 metros enterrados. Lo que hoy se ve son las construcciones de las construcciones de las construcciones. De todas maneras es muy hermoso ir y estar allí, pero los originales han desaparecido. Estaban en algún lugar, una casa para que entre 120. La capilla que nosotros tenemos, apretadamente entran 120. Ahora estuvieron 10 días allí. El Señor les dijo: no hagan nada, esperen hasta que yo les envíe el Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:14, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Así que ellos obedecieron este mandamiento, esta orden del Señor, y se quedaron esperando, y se quedaron orando. Y el día 50 Dios envió el Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, 3 milagros ocurrieron. Dice el texto, versículo 2, de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron algo parecido a llamas de fuego, algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. 3 milagros. Primero, el estruendo de un viento fuerte. Estaban en un salón, quizá la mitad que esto, menos, y de golpe un ruido ensordecedor que el que escribe dice: ¿cómo era? Porque Lucas debería estar preguntándole a los que estuvieron allí, pero ¿cómo era? ¿Viste cuando viene un viento así? Y ahí escribió un viento. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es que vino una luz, algo encendido, y se distribuyó sobre la cabeza de todos los que estaban allí, sin excepción. Y el tercer milagro
todos comenzaron a hablar idiomas diferentes. Y esto nos muestra que una iglesia a la que Dios quiere bendecir es una iglesia donde hay poder, donde la gente está encendida en su amor por el Señor, y en tercer lugar que está dispuesta a hablar de tal manera que la gente le pueda entender. Dice el versículo 43 que todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Así que, hermanos, ¿cuál fue lo que hicieron estos discípulos? Eran 120. El Señor les sabía, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, quédense hasta que venga el Espíritu Santo, no hagan nada. Es raro que el Señor le diga a la gente que no haga nada, todo el tiempo nos está diciendo que hagamos algo, pero hay momentos en la vida en que tenemos que parar y esperar. Y seguramente el primer día, segundo día, che, ¿qué está pasando? No hay nada, no hay movimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señor, dijiste que nos ibas a enviar el Espíritu Santo, no sabemos cómo es, mándalo, estamos listos. Y el 10º día eso sucedió. Una gran pregunta que la gente se hace es, ¿quiere Dios darnos el Espíritu Santo? ¿Quiere darnos eso? Miren lo que dice Lucas. Son palabras del Señor Jesús. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Hace falta ser un teólogo. Hace falta ser un teólogo para decir, ¿cómo se puede tener el Espíritu Santo? Dios me lo quiere dar. ¿A quién se lo quiere dar? A los que se lo pidan. Si no tenés el Espíritu Santo en tu vida, es porque no se lo pedís. Ahora, hay mucha gente que dice, el pastor se ha vuelto pentecostal esta noche, porque está hablando de Pentecostés. Déjenme decirle, yo no tengo nada contra la iglesia pentecostal, la gran mayoría de mis amigos son pentecostales, y ellos hablan de una experiencia del Espíritu Santo. Pero la doctrina pentecostal, y le doy fe porque he discutido este tema, es que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Y esto es lo que nosotros enseñamos. Todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero si no se lo pedimos, el Espíritu Santo no va a venir. ¿Cuánto hace que no te dedicas un rato de tu vida a pedir por el Espíritu Santo? Espíritu Santo, lléname. Hace unos años vino el pastor Tony Campolo, el predicador, y él contó aquí cuando habló, no sé si en el mensaje que predicó aquí, yo estuve con él en varios momentos, pero en algún momento lo dijo, que él escuchó de la Madre Teresa de Calcuta algo que luego aplicó en su vida. Y la Madre Teresa de Calcuta, hablando en una reunión donde estaba el presidente de Estados Unidos y un montón de gente, dijo, yo descubrí que la mejor manera de comenzar el día es en silencio. Al levantarme, al despertarme, mejor dicho, me quedo en silencio media hora, por lo menos. Silencio, no hablo, no oro, no pido, nada, en silencio. Lo único que hago es, Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, te necesito en este mañana. Espíritu Santo, voy a vivir durante este día muchas circunstancias, voy a tomar muchas decisiones, me voy a enfrentar con muchos problemas. Espíritu Santo, llena mi vida. Y es lo que yo trato de hacer. ¿Cuál es el problema de los hiperactivos? Es que muchas veces nos levantamos y no nos tomamos el tiempo. No estoy hablando en media hora, tómate 2 minutos, 5 minutos. Decir, Espíritu Santo, llena mi vida. No voy a poder estar orando todo el tiempo, a ver qué hago, qué colectivo tomo, el 47, el 109. Me bajo en Callao, me bajo en Rodríguez Peña. No puedo estar todo el tiempo pidiendo. Voy a empezar a tomar decisiones naturalmente, pero necesito estar lleno del Espíritu Santo. La mayoría de los creyentes no tiene el Espíritu Santo porque no le piden a Dios. Primera característica de una iglesia que Dios bendice es, le pide al Espíritu Santo que llene
la vida de cada creyente y la vida de la iglesia. Amén, hermano. El domingo pasado Willy nos hizo cantar ese coro tan hermoso: Espíritu Santo, ven sobre mí, quiero hacer un altar para ti. Si es mejor que Él se fuera, si es mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Me sorprende pensar que muchos creyentes no tienen esta petición como la primera petición en sus vidas. Y esto marca la diferencia. Dice, no tenés, ¿por qué? Porque no pedís. Dios no es alguien que nos retasea, al contrario, Él quiere dárnoslo. ¿Qué está esperando? Que se lo pidamos. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Lo que hacemos naturalmente que no tiene poder, de golpe empieza a tener poder y resultado. Le hablas a alguien que le venís hablando mucho tiempo, sin resultado, y de golpe, lleno del Espíritu Santo, esa persona se abre a recibir la palabra de Dios y empieza a ver milagros alrededor de tu vida, y vos dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahora, en vez de depender de vos, dependés del Espíritu Santo. Amén, hermano. En segundo lugar, una cosa que tiene que hacer la iglesia si quiere ser bendecida, debemos hablar el idioma de las personas. Cada uno tiene que entender esto, porque cada uno tiene una tarea que hacer. El trabajo principal de la iglesia es comunicar el mensaje de salvación a quienes no lo han escuchado de todas las maneras posibles y en todos los idiomas. La iglesia no es un club, no es un lugar para que venir a sentirse bien. El que piensa eso de la iglesia no entiende nada. La iglesia es el lugar donde nos venimos a alimentar para durante la semana hablarle a otros del Señor. Esa es nuestra tarea primordial. Y Dios quiere que nuestra iglesia sea multidiomática. Mira lo que dice el versículo 4, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. Esto no tiene nada que ver con el don de lenguas. El don de lenguas se explica en detalle en el capítulo 14 de 1 Corintios. Esto es otra cosa, esto tiene que ver con idiomas que la gente entienda. Es como si en un momento Dios viniera aquí y alguno empezara a hablar japonés, el otro chino, mandarín, el chino cantonés, taiwanés, árabe, inglés, todos quisieran hablar inglés, ¿no? Francés, portugués, idiomas que la gente entiende. Eso es lo que pasó. Y el Señor lo hizo así. Y es lo que el Señor usa para que la gente pueda escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que pasó? Versículo 5. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, porque el ruido adentro se salió afuera, y evidentemente mucho ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Están tan admirados que se decían unos a otros, pero estos, ¿qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? En Génesis capítulo 11 se habla de que los hombres comenzaron a construir una torre que se llamó la Torre de Babel, y Dios envió una maldición sobre la humanidad en ese momento y los confundió en el lenguaje. A partir de ese momento, como no podían hablar el mismo lenguaje, dejaron de construir la torre, que era una torre que se suponía iba a ser objeto de adoración. De hecho, era un templo pagano de adoración. Y Dios desbarató esa idea. La gente se dispersó por toda la tierra porque no podían hablar el mismo idioma.
Pero en el primer día de la iglesia, ese domingo de Pentecostés, Dios revierte esa maldición para que las personas puedan escuchar, y lo hace haciendo un verdadero milagro. Es un milagro. Imagínense qué bueno sería: Señor, haz el milagro. Estoy cansado de ir a la Pitman a aprender inglés y no he aprendido nada en 14 años. Very difficult. Qué lindo sería, ¿no? A la carta. ¿Vos qué querés? Francés me gustaría, porque soy más... Pero no. Dios no hace más ese milagro, porque, aunque a ustedes no les parezca, en esta iglesia tenemos muchos hablando idiomas diferentes, ya, mucho más que en las Naciones Unidas. Fíjense ustedes, las madres que tienen bebé chiquitito se juntan y hablan un idioma propio de las madres. O si no, se juntan los que están en informática. Alguna vez escucharon hablar a dos que saben de computación y empiezan a decir cosas que uno dice: esto están hablando chino básico, no entendés nada. Es un idioma. Están los jubilados que se juntan a hablar y hablan el lenguaje de los jubilados. Están los que van, hay algunos hermanos acá que tienen su botecito y van a navegar y hablan un lenguaje que solo hablan los que navegan. Y Dios quiere que uses ese lenguaje para ganar a otros para Cristo. Esas personas solo entienden el mensaje cuando les hablamos en el mensaje que ellos hablan. Necesitamos personas que hablen el mensaje, el lenguaje de las redes sociales. Son difíciles. Hace 3 semanas que estoy tratando de organizar una reunión con estos personajes. Va a ser el próximo viernes. Aquellos son expertos. Llamen a la secretaría que le van a dar la información. Gente que sepa de Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué tal si comenzás a usar ese lenguaje que vos sabés para alcanzar a tus amigos que hablan ese lenguaje? Están los vendedores de seguro, ¿cierto? Tienen un lenguaje especial. Se juntarán y dirán: ¿cómo empaquetamos más gente? Digo yo. Eso es traducido al lenguaje nuestro. Y están los maestros, tienen un lenguaje especial, y todos tienen un lenguaje especial, y vos tenés uno, o más de uno. Y Dios te dio ese don, ese regalo, esa posibilidad, para que lo utilices en el más grande de los propósitos, de que ganar a otros para Cristo. ¿Me entendiste bien? En tercer lugar, debemos usar el talento de cada miembro. No quiero ser muy extenso en esto, porque de esto hablo todo el tiempo, y ustedes ya me escucharon hasta el cansancio. Porque en esta iglesia no queremos espectadores, no queremos gente sin trabajar. Si vos venís acá para hacer la plancha, no vengas, porque desanimás, desalentás, sos mal ejemplo. Miren lo que dice el texto de Hechos. Pero los apóstoles, versículo 14, se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana, los bares todavía no abrieron. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos le daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Esta gente que viene de todo el mundo a esa fiesta judía en Pentecostés
de golpe escucha que les están hablando en su propio idioma. ¿Quién? Todos. No los 12 discípulos solamente, los 120. Y es evidente que entre los 120 había gente que era esclava, en esa época había esclavitud, y había gente libre, había hombres y había mujeres, había jóvenes y había ancianos. Lo que está queriendo decir que Dios quiere utilizar a todas las personas para su gloria, para que extendamos el mensaje del Evangelio. Dios dice: voy a poner mi espíritu en ustedes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos, y los voy a usar. Les voy a dar talentos, lenguajes, para que los uses. Y cuando vos utilices ese talento, ese lenguaje, yo voy a bendecir tu vida. Déjame ser honesto. Si querés desperdiciar tu vida y no hacer nada, o desperdiciarla haciendo cosas sin valor, estás en la iglesia equivocada. Queremos desafiarte a usar tu vida para algo más importante que vos, a que busques primero el reino de Dios y su justicia, y que Dios te va a dar lo demás. En cuarto lugar, debemos perseverar en la palabra de Dios, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla. Dice versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas que recibieron del Señor Jesús. Para nosotros hoy es la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles, ¿por qué? Porque los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. La iglesia que Dios bendice es una iglesia que se dedica sobre la palabra de Dios. Les conté, no sé si fui con detalle, pero hace un mes más o menos vino el pastor, o el evangelista más bien, porque no es pastor, Carlos Anacondia. Cuando termina el programa me dice: Juan Pablo, dice, estoy muy preocupado. Él nunca me había dicho una cosa así. Estoy muy preocupado. Y le digo: ¿qué pasa, Carlos? No se está enseñando la palabra de Dios, me dijo, en las iglesias. Y si no se enseña la palabra de Dios, la iglesia deja de ser iglesia y Dios no puede bendecir. Es la palabra de Dios que nos dice lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Es la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, que hace sabio al sencillo. Amando la palabra de Dios es que vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hacemos prosperará. Es la palabra de Dios. No solamente estudiarla, es ponerla en práctica. Hay muchas iglesias, déjenme decirle, conozco iglesias que se pasan horas y horas estudiando, son eruditos en cada tema que a mí me sobrecoge. Yo soy un pigmeo al lado de ellos. Pero después usted ve la iglesia y no hace nada. ¿Qué hacen? Reuniones de estudio. Pará un poco con el estudio. Producí algo, hermano. Pues la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y allí está el primer sermón que da Pedro. ¿Y qué hace este sermón? No, hay dos diapositivas, no las voy a mostrar. Es todo el bosquejo del sermón de Pedro. Palabra de Dios. Si usted viene a la iglesia y no se le predica la palabra de Dios, siéntase estafado. Pídale que devuelvan la entrada. Si usted va a una célula, yo lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, que no se estudia la palabra de Dios, esta célula es un garito, un grupo herético. Las células son para estudiar la palabra de Dios. Debemos permanecer en ella. En quinto lugar, si deseamos la bendición de Dios, debemos amarnos unos a otros sinceramente. Esta es una característica
central, yo diría, en la vida de una iglesia que quiere ser bendecida. A la comunión se la llama koinonía, que significa comprometernos con nuestros hermanos como nos comprometemos con el Señor. Es en la iglesia donde se vive este clima de amor, en donde podemos orar los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros, consolarnos, alentarnos. Y es triste pensar que hay mucha gente que cree que puede vivir la vida cristiana en forma individual. El otro día salía a la hora en que los chicos se van de la escuela y le dije a un hermano que viene con no mucha frecuencia, le digo, che, te extraño los domingos. Dice, sí, pero yo ando bien, ¿eh? Bien andás. ¿Cómo podés andar bien y no tener contacto con tus hermanos en Cristo? Y si andás bien, tenés que venir para ayudar a los que en ese momento están andando mal. La vida cristiana no es para vivir en forma individual. La iglesia fue creada para ser una familia. Y esto es lo que sucedía en esa iglesia. Y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Juan más tarde, el evangelista, el discípulo Juan dice, no tenemos que amarnos de palabra, sino de hecho y de verdad. Piensen que cuando comenzó la iglesia, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. En algún momento, no en la época de Pentecostés, pero unos años después, ser cristiano es ir en contra de la ley. No entendían los romanos, particularmente no entendían esta nueva fe. Al principio la aceptaron, pero después la empezaron a perseguir. Y una de las críticas que se hacía al cristianismo era que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Porque escucharon en alguna reunión de la Cena del Señor que cuando comemos el pan estamos comiendo la carne de un Dios que se murió. Es una locura que un Dios se muera, no entra en la mente de nadie. Y que después resucitó, menos. Y que después vienen los cristianos y se lo comen. Esa es la idea, son caníbales. Entonces hay escritos de aquella primera época criticando a los cristianos. Pero ¿saben una cosa que decían esas críticas? Pero hay algo en que son diferentes. Se aman los unos a los otros. Dan la vida el uno por otro. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si vos venís pensando solamente en escuchar el sermón, saludar dos o tres y irte, no estás honrando al Señor. Y vos decís, ¿por qué Dios nos bendice? No me bendice. Y porque sos un egoísta. La iglesia es un lugar donde todo el mundo se debe sentir amado. Esta mañana dije, no sé si lo voy a... está en otra parte del sermón, pero esta mañana dije que hay gente que necesita un abrazo. 3 personas me dijeron, pastor, usted dijo que un abrazo. A mí no me abraza nadie, me dijo una señora anciana. Y la abracé. Y había uno que estaba allí medio de florero al lado mío, le dijo, abrazala acá, hace algo. Venimos a la iglesia no porque necesitemos, sino vengo pensando qué puedo venir a dar, no qué voy a sacar. La pirinola, ¿cuántos jugaron alguna vez a la pirinola? Los viejos nada más, los jóvenes ni saben lo que es, no hace falta que sepan. Debe haber pirinola electrónica ahora. Vos tirabas así, tirabas el cosito ese, daba vuelta y que decía, todos ponen, o todos sacan. ¿Se acuerdan eso? La iglesia, la pirinola cae siempre en el mismo lado, todos ponen. Y donde todos ponemos, hay abundancia. Vengan el viernes al asado, va a ver, todos traen un poco, hasta yo puedo ir a comer de garrón. ¿Y cómo lo hacían? No en grupos grandes, lo hacían en pequeñas células. Dice que se reunían en las casas
partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, si vos querés ser bendecido, tenés que recuperar esto. Tenés que tener una actitud. Voy a bendecir a mis hermanos, voy a hacer lo que sé hacer, lo que puedo hacer, lo que el Señor me dio, el don que el Señor me dio, lo voy a poner a disposición de mis hermanos, lo voy a compartir, me voy a preocupar por ellos. Gracias a Dios hay un montón de hermanos haciendo eso, pero tenemos que pedir y orar para que todos estemos en esa mecánica. Es llamar por teléfono, fulano está enfermo, está cuidando, acá la directora del coro está cuidando a su padre que está enfermo, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas vos? Graciela, perdón, estoy ya geronte, por eso me olvido. Graciela tiene al padre enfermo, vamos a orar por ella para que el Señor le dé fuerza para sostener al padre. Vamos a orar por estos temas que di, por los hermanos que se pusieron de pie. Vengo y empiezo a pensar, ¿qué necesitará este hermano? ¿Qué pasa que no lo veo aquel que estaba enfermo, aquel que no vino? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Los llamo por teléfono, me preocupo. Y cuando hay ese amor, el Señor bendice a esa iglesia. En sexto lugar, debemos ser agradecidos todo el tiempo. Mire lo que dice: todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y eran estimados por todos. Los discípulos estaban llenos de gratitud. Y era tal su gratitud que iban por todos lados alabando y dando gracias a Dios. Cuando dice que se reunían en el templo, no piensen que había un lugar como este donde había sillas y ahí venía alguien a darle un sermón. Eso no existía. En realidad el templo donde ellos se reunían era un gran patio y ahí iban, cuando dice el Señor Jesús fue al templo, no fue una reunión donde había bancos, instrumentos, no, era un patio. Y allí estaban en el lugar santo, al lado del edificio donde estaba el tabernáculo, pero que nadie podía entrar ahí, solo los sacerdotes. Me dice que alababan, pero no había orquesta, no había coro, no había música. No. Posiblemente en alguna celebración tocaría la orquesta y el coro, pero normalmente todos los días no había música. Pero dice que alababan, porque no es la única manera de alabar es cantar, hermano. Cantar, usar la música es una de las maneras. Pero cuando uno alaba al Señor, cuando dice, che, qué lindo día, hoy salió el sol, qué lindo, gracias Señor. Hoy llovió, qué lindo Señor, gracias que llovió hoy. Y está contento y agradecido. Los otros días vino el pastor Roberto Ochoa al programa de televisión y le pregunté cuál era el mayor error de los cristianos en el día de hoy. Y él me dijo, no es el egoísmo ni el materialismo, el pecado más grande en los creyentes es que no disfrutan a Dios. Y yo le cité a John Piper, que hay algunos seguidores de John Piper, y él tiene una frase, dice que Dios nunca está más satisfecho que cuando nosotros disfrutamos de Él. Lamentablemente muchos creyentes viven quejándose todo el tiempo. El lenguaje del creyente debe ser la alabanza, que es la gratitud. Pero muchos creyentes están quejándose de que salió el sol, de que no salió el sol, de que llovió, que no llovió, no hay nada que les venga bien, ya han instalado en su lenguaje la queja. Y la queja produce amargura. Hemos sido creados para adorar, y si no adoramos a Dios, terminamos adorando a un jugador de fútbol, a una estrella de rock o a un artista de la televisión.
Y lo que Dios quiere es que tengamos una adoración permanente. ¿Cómo se puede adorar permanentemente? Cuando tengo un corazón agradecido. Gracias, Señor, por la comida que me diste. Gracias, Señor, que me diste un nuevo día. Gracias, Señor, que el colectivo vino ahora. O gracias, Señor, que no vino ahora. Los otros días estaba hablando con Diego por el tema de los planos. Y nos preguntamos, ¿pero por qué fue que nos costó tanto tener todos los planos? Y preparando este mensaje, ¿sabes qué te iba a decir, Diego? Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Algo Dios nos quiso enseñar. De que tardamos en conseguir los planos, vaya a saber de qué nos libró el Señor. Gracias, Señor, los planos no están, pero van a estar, ya nos falta uno solo. Dar gracias en todo. Cuando uno da gracias en todo, se le llena el rostro de alegría. La mejor manera de evangelizar es ser una persona alegre y contenta. Hay dos maneras por las cuales las personas rechazan a Jesús. La primera, nunca conocieron a un cristiano. La segunda, conocieron a uno. Y muchos ven a un cristiano quejoso, y naturalmente deducen ser cristiano es ser un amargado. ¿Por qué? Porque son todos amargados, nunca le cae nada bien. Y el creyente debería ser todo lo contrario. En este mundo de queja permanente, el creyente debería ser conocido porque siempre está dando gracias a Dios en todo. Y cuando uno tiene ese carácter, esa conducta, ese hábito, que surge de ser lleno del Espíritu Santo, pero surge también de mirar lo que el Señor nos ha dado. Hay algunos que se quejan porque el plasma que tienen ahora no es HD y no mide 46 pulgadas. ¿Cómo se puede mirar televisión en uno de 32? Es un motivo de queja, y no tengo el HD. Le digo a todos ellos, hasta el 78 lo mirábamos en blanco y negro. Me quejo. ¿De qué te quejas? Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, debería caminar por la calle y la gente se debería dar vuelta y decir, ¿qué le pasa a ese? ¿Está loco? ¿Vive en un país extraño? El mejor método evangelístico es vivir alabando al Señor y llenando nuestro rostro de gratitud. Vení, Carla. Carla es la que tiene la empresa de pastas más hermosa de la ciudad. Y ella tiene un testimonio. ¿Cómo fue que Carla vino a la iglesia? Buenas noches, hermanos. Bueno, yo tengo una fábrica de pasta, trabajo ahí, pero antes de tener la fábrica de pasta, yo tenía un despachito chiquito de pan. Y trabajaba todos los días y estaba pasando en el año 95 un momento muy difícil. Ya decirle con ni ganas de vivir, me pasaban muchas cosas que es muy largo de contar. Y estaba muy angustiada, muy triste, y un domingo, como hoy, nublado, feo, triste, salgo a la puerta. Digo, Dios mío, ayúdame. Yo siempre creía en Dios, pero no conocía lo que es la palabra de Dios. Y veo venir a una mujer que se llamaba Otilia. La miro muy elegante, muy contenta, y cuando se acerca, le digo, Otilia, ¿dónde vas? Me dice, a la casa del Señor. Digo, ¿qué es la casa del Señor? Dice, donde nos reunimos, hablamos, aprendemos y conocemos lo que es la vida en Jesús. Yo digo, Dios mío, nunca vi una cosa así. Y yo digo, ¿cómo puede ser que Otilia esté contenta, bien arreglada, feliz, y no tenía ni familia, una situación económica regular de una jubilada, y yo, que parecía que tenía de todo, yo tenía ganas más de morirme que de vivir? Entonces agarré y dije, bueno, Otilia, ¿me esperás un minuto? Fui, busqué un abrigo,
Y así como estaba vestida de entrecasa, me puse el abrigo, me tapé, que no estaba muy elegante, y me vine a la iglesia con ella en el año 95. Y ella, Otilia, me decía: vos tenés que ser feliz, Carlita. Y yo le digo: si supiera, Otilia. No le contaba lo que me pasaba. Yo estaba a punto de perder todo, el matrimonio, el trabajo, todo. Y cuando llegué acá, una mujer que no conocía, había tanta gente, me abrazó y me dijo: Dios te ama. Digo: ¿alguien me ama? Y yo me puse a llorar. Dije: alguien me ama. Y entré acá, y acá conocí al Señor, y a pesar que tengo pruebas, no estoy sola. Estoy con el Señor, estoy acompañada porque Dios me guía. Y entrego todos los días a Dios que me allane el camino, y sigo haciendo lo que hace Otilia. No hablo mucho de Dios, pero sí... pero tengo la Biblia abierta en mi mostrador y la gente se acerca, y ahí es cuando empiezo a hablar de Dios. Muy bien. Y esta Otilia era una mujer abandonada de sus hijos, que vivía en un departamentito acá a 2 cuadras, y la ganó a Carla porque vino cantando y alabando al Señor. ¿Se imagina la diferencia que usted puede hacer en la vida de otros? Si en vez de poner la cara que yo tengo ya de nacimiento, usted sonríe a los demás, sonríe, da gracias. Dad gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Qué es lo que espera? Demos gracias en todas las circunstancias. Hay hermanos que están pasando momentos difíciles. Yo sé que no es fácil dar gracias. Aprende: Señor, no sé por qué me pasa lo que me pasa, pero te doy gracias y quiero alabar tu nombre. El séptimo, y de esto voy a hablar poco porque dice: si queremos la bendición de Dios, debemos estar dispuestos a dar sacrificialmente. La primera iglesia fue famosa por su generosidad. Y hermanos, yo quiero decirles, gracias a Dios, nosotros somos una iglesia generosa. Podemos dar mucho más, mucho más. Pero el Señor nos está bendiciendo porque hay muchos hermanos generosos, y ojalá sea contagioso esto. Así que no voy a hablar mucho de este punto, ya hablé de dar al Señor un par de domingos atrás. Pero miren lo que dice el texto: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaba. Fíjense, no solo daban dinero, daban todo lo que tenían. Y hermanos, ustedes todos, y yo también, somos ricos en contactos, en influencia, en cuidado. Ellos daban todo de acuerdo a lo que la gente veían ellos necesitaba, y lo traían a los pies de los apóstoles. Hermanos, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a darle al Señor los contactos que tienen en Facebook? Si nosotros le decimos: mira, vamos a mandar este mensaje, lo podés, ahora voy a utilizar una palabra de ellos, de esa secta, lo podés viralizar, podés hacer que este mensaje que la iglesia te manda, vos se lo mandés a todos los contactos. Saben que en un minuto podríamos estar alcanzando con un mensaje a más de 15, 20 mil personas. ¿Estarías dispuesto a poner tus contactos, tus relaciones, ponerlas en las manos del Señor y darlas? Dice el texto de Hechos 20:35: recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Y es verdad, cuanto más uno da, más bendición tiene. Y por último,
Si queremos la bendición del Señor, tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Dice el versículo 40, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Miren lo que dice el versículo 47, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Noten esta frase, y todos en la ciudad los querían. Uno se pregunta, ¿cómo puedo hacer para ganar a mis amigos? ¿Cómo puedo hacer para ganar a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo hacer? Hacete querer, tené favor con ellos, pero no te van a escuchar si no les gusta lo que ven en vos. No van a creer en la Biblia antes de que puedan creer en lo que vos les decís. Así que tenemos que amar al Señor, amar a Dios y amar a nuestros amigos y decirle, bueno, este es el gran trabajo que tengo como miembro, como siervo de Dios, como hijo de Dios, es hablarle a otro del Señor. Si no sabes hablarle, invítalo a alguna actividad, a encuentro matrimonial, a la reunión de matrimonios, a la reunión de adultos, a la reunión de las células. Invítalo a cualquier programa que la iglesia haya, o el domingo a la noche traelos aquí y orá con ellos, y lleno del Espíritu Santo vos vas a ver que algo va a empezar a pasar en la vida de tus amigos. Y alguien dice, pero yo no sé qué decir. Hay una frase que nos enseñó hace muchos años un misionero y nos dijo, si entendiste lo suficiente como para recibirlo, entendés lo suficiente como para compartirlo. Así que es lo que tenés que comunicar, lo que recibiste, lo que hizo que tu vida cambiara. Así que, hermanos, para terminar, si ponemos al Señor en el primer lugar en nuestra vida, Dios va a bendecir la iglesia, va a bendecir nuestras familias y va a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Amén. Antes de irse el Señor les dijo, quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Es decir, ¿para qué recibí poder? Para hablarle a otros del Señor. Los creyentes muchos han perdido la capacidad de hablarle a otros. Tienen miedo, tienen vergüenza. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Y porque mientras vivas una vida quejosa, sin amor, nadie va a querer escuchar lo que vos les decís. Pero cuando vean tu vida llena de alegría, llena de gozo y llena del Espíritu Santo, yo quiero tener lo que esta persona tiene. Amén, hermanos. Así que les doy un resumen. Debemos orar para recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos hablar el idioma de las personas. Debemos usar el talento de cada miembro. Debemos perseverar en la palabra de Dios. Debemos amarnos unos a otros. Debemos ser agradecidos todo el tiempo. Debemos estar dispuestos a dar sacrificialmente. Y tenemos que traer a nuestros amigos a que conozcan al Señor. Cuando una iglesia hace lo que la primera iglesia hizo, se asegura la bendición de Dios. ¿Queremos ser una iglesia bendecida? Obedezcamos la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cantar, Willy, el del video. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Si nunca le pediste al Espíritu Santo que llene tu vida, hacelo ahora. Espíritu Santo, no sabía que te lo podía pedir, creí que tenía que venir un famoso pastor, que me tenían que tocar, tenía que dar vuelta carnero para atrás o para adelante. No. Si nosotros que somos padres
muy malos. Le damos a nuestros hijos lo mejor. ¿Cuánto más Dios no nos va a dar el Espíritu Santo si se lo pedimos? Pedíselo. Espíritu Santo, llena mi vida. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos empieza a mostrar en dónde estamos débiles, en dónde estamos fallando. Nos menciona, nos señala, quizás sea que no estás leyendo la palabra de Dios, quizás sea que no estás amando a tus hermanos, quizás sea que no estás ofrendando con generosidad, quizás sea que no estás hablándole a tus amigos del Señor. El Espíritu Santo te muestra eso y vos podés decir: Espíritu Santo, ayúdame, quiero cambiar, llena mi vida. Espíritu Santo, ven sobre mí, quiero ser un altar para ti. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza. Quisiéramos, Señor, como iglesia local, que nos llamamos la Iglesia de la Puerta Abierta, quisiéramos parecernos a esa primera iglesia, donde los creyentes vivían una vida de poder, estaban con el corazón encendido y eran capaces de comunicar el mensaje en el idioma que la gente lo pudiera entender. Pero hay cosas que tenemos que corregir y queremos pedirte que el Espíritu Santo nos señale en qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas estamos fallando. Y Señor, ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, pero durante todo el resto de este día y especialmente en el momento en que vamos a inclinar nuestra cabeza sobre la almohada, que tú nos puedas seguir hablando y diciéndonos: tenés que cambiar esta área en tu vida, tenés que corregir este mal hábito, tenés que acercarte más a la palabra. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Vamos a ver un video para que canta. Si usted quiere sumarse a la canción, cante. El Señor nos decía. Dale. Y la canta Marco Vidal, pero si usted se anima a cantarla en su corazón, cántela. Yo me alejo del micrófono y la cantamos juntos. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar
ti. Si fue mejor que él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción, y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Amén. Gracias por orar esta canción. Y mañana cuando van en colectivo, acuérdense de seguir cantando. Santo Espíritu, ven sobre mí. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el domingo que viene a las 5 de la tarde.